Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Hoy nos acompaña Felipe Mujica. Él es secretario nacional del Movimiento al Socialismo Más. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo estás, Emilio? Felipe, el chavismo se radicalizó y sus figuras más visibles dicen cosas como: nosotros ganamos, no tenemos nada que enseñar, cuando se han mostrado aquí las actas, el Centro Carter ya tenía el informe listo antes de las elecciones, hay que eliminar la observación internacional en los procesos electorales, nosotros no nos vamos, lo que diga el TCJ es lo que va a valer. En fin, una serie de expresiones que te hacen creer que, bueno, aquí se quedó Maduro, sin importar lo que pueda haber o no pasado en estas pasadas elecciones. Bueno, yo te haría... ¿Tú ves eso así? De entrada te haría una corrección. Yo no diría que el chavismo, yo diría que la cúpula del chavismo se radicalizó. Bueno, cuando tú bajas a lo que es el resto del país, que respaldó en algún momento a Hugo Chávez y que en algún otro momento respaldó a Nicolás Maduro, esa parte del país sabe exactamente lo que ocurrió. Y tienen los resultados, porque como lo he dicho de mil maneras, del domingo 28, lo que está a la vista no necesita anteojos. ¿Qué es lo que está a la vista? Bueno, el resultado electoral de cómo la gente participó masivamente, cómo la gente votó, los testigos, las Fuerzas Armadas que estuvo allí, los miembros del partido oficialista, todos ellos saben exactamente cuál fue el resultado. Y ellos están entonces frente a un hecho donde por primera vez abiertamente se sabe que el oficialismo perdió. Eso lo saben sus militantes, lo saben sus activistas. Por eso cuando tú dices que se radicalizó el chavismo, yo digo que fue la cúpula la que tenía un diseño, un plan según el cual ellos no perdían bajo ninguna circunstancia, y a partir de un resultado que absolutamente inédito, cómo fue presentado el país, ellos han venido insistiendo en que no hay más nada que decir, sino que ellos ganaron. Han utilizado mecanismos absolutamente improcedentes. Por ejemplo, el organismo electoral tenía la responsabilidad el día 28 de dar un resultado sobre la base de un acta que tenía como origen la sala de totalización. Eso no se produjo así. Ya hubo una persona que estaba de testigo allí, que Enrique Márquez señaló expresamente, que dijo nunca... De ahí no salió este boletín. No se totalizó, nunca se hizo así. Después ellos narran o han incluido pues en su relato que hubo un saboteo tecnológico. Un hackeo. Sin embargo, eso no lo dijo en su oportunidad, sino después el presidente del CNE. Y ellos tenían en sus manos unas responsabilidades legales que no han cumplido, que es la de tener que hacer una auditoría electrónica al día siguiente, el día lunes, que no se hizo, y posteriormente tenían que hacer una auditoría en donde tienen que estar presentes representantes de los candidatos y de los partidos, que tampoco se ha hecho. Eso después cogió un camino también inédito, que es el que resulta supuestamente proclamado, que es Maduro, es el que acude a pedirle al TCJ que se ocupe de todo el tema jurídico que está allí presente, cuando eso no tiene ningún sentido, porque usualmente los que acudimos cuando ocurre así es que tú tienes una decisión administrativa que es en tu contra y tú vas a la instancia judicial. En este caso la cosa fue al revés. El que tiene supuestamente una decisión administrativa a su favor, que es Maduro, que Amoroso lo lee el acta y además lo proclama, es el que acude al tribunal, y el tribunal dice, de acuerdo con el último escrito que presentaron, que ellos se abocaban a toda la investigación, que ellos estaban calificados por la ley para hacer eso, y como estábamos comentando ahorita, eso como si ahora, por ejemplo, yo tuviese que, alguien tuviese que divorciarse, y entonces en vez de ir al tribunal, se va al CNE a pedir que el CNE lo divorcie. Ahora fíjate, la realidad que tenemos es que el CNE, siendo un poder electoral, siendo un poder autónomo, acude a otro poder para que revise todo el material que tiene,
y lo digo en términos generales porque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que se le ha entregado al TSJ, y el TSJ el viernes, según lo dijo López Obrador, que otra cosa que me sorprende muchísimo, como no lo ha dicho nadie a nivel nacional, pero López Obrador ya dice, posiblemente el viernes, palabras textuales, el TSJ se esté pronunciando. Como jugada política del gobierno, ¿qué crees tú que vaya a salir del TSJ este viernes? Si es el viernes, efectivamente, como lo dijo López Obrador, el día que se hable, que se dé la sentencia. Bueno, el TSJ produjo una cosa que también es más o menos inédita, yo no lo había visto antes, que la sala produce un resumen de lo que ellos han hecho, ¿no? Dicen, aquí tuvieron fulano, mengano, presentaron tales o cuales documentos, y esos documentos están en este momento en revisión, señalan que hubo en el caso del Mundo, el Mundo no acudió, lo declaran en desacato, y a su vez dicen que las actas que supuestamente están en manos de toda la oposición y que no fueron presentadas. Hecho que también está en revisión de dónde están las actas, porque las actas han salido publicadas de mil maneras. Y después señalan que ellos van a tomar la decisión sobre la base de algo que no les compete a ellos, que es que ellos asumen que la revisión de las actas y la auditoría la va a hacer la sala electoral, supuestamente con un equipo técnico. Eso a quien le corresponde legalmente es al organismo electoral, al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué debería hacer el TSJ si quieren hacer las cosas como son? Primer paso, pedirle al CNE que cumpla con su responsabilidad y haga la auditoría. Y el CNE debería, en consecuencia, decir, tal día se va a hacer la auditoría, se citan a las partes concurren, como ha sido en otros momentos, cuando esas auditorías han sido convocadas, cada quien presenta lo que tenga en sus manos para ver exactamente qué fue lo que ocurrió. Ahora, ¿cuál auditoría, Felipe? Porque hay 17 auditorías que tiene ese sistema. Pero son previas las auditorías. Hay unas auditorías entre que son las previas y las posteriores. Pero las posteriores hay dos que tienen que ser con las actas en la mano y donde deben concurrir las partes. Esas no se han hecho. Y que son las que en definitiva, recuerda que cuando el tema... deben concurrir las partes. Eso quiere decir que ahí tiene que haber presencia de testigos opositores. Es que sin de los partidos de oposición o representantes del mundo en todo caso. Auditoría sin las partes no es auditoría. Claro. En todo caso ya eso es una revisión tuya o mía, pero para que sea auditoría tienen que estar las partes presentes. Eso debió también haber ocurrido en la totalización. Bueno, recuerda que estuvieran las partes, claro, por eso es que por eso que Enrique Márquez señala lo que señala. Recuerda que cuando hubo la confrontación entre Maduro y Capriles, el que hizo todo lo necesario para que se hicieran las auditorías fue Jorge Rodríguez, e incluso tuvieron que abrir las cajas, ¿no? En aquel momento, porque era necesario que poder evidenciar que Maduro había ganado. Los votos, voto a voto. Y que Maduro había ganado, como en efecto ocurrió en aquel momento que fue proclamado. Ahora, ¿por qué en este momento todos se niegan a que no se hace lo mismo? Que no se haga nada distinto, sino que se hace lo mismo. Exactamente, pues no se hace lo mismo, porque eso es lo que deberían hacer. Porque con la auditoría tú tienes la posibilidad de que concurra el Mundo o su representante, que concurra Claudio Fermín o su representante, que concurra Luis Martínez o Luis Martínez o el que sea. Todos los 10 candidatos que estaban ahí. Y lleven sus actas. Todos los candidatos, y es un punto de coincidencia que no se había dado muchos años en Venezuela, coincidieron en que había que auditar y pedirle las actas al CNE. Eso lo han repetido todos, aún los que han dicho que supuestamente lo que dijo el CNE era correcto. Pero aún los que han dicho eso, también han señalado que es necesario que se haga la auditoría. Entonces, el punto central en todo este conflicto, si se quiere resolver pacíficamente, si se quiere resolver de acuerdo con las leyes, si se quiere resolver de acuerdo con las responsabilidades, porque no por autonomía de poderes, porque sabes que en Venezuela esa cosa es un poco compleja. El hecho de que el presidente del CNE haya sido miembro de la dirección nacional del partido oficialista ya te señala que es complicado el que se pueda hablar de autonomía de poderes. Pero bueno, eso que tenemos en Venezuela debería dar el paso, en este caso el TCJ, de decirle claramente al CNE, señores, hagan la auditoría, y con el resultado de la auditoría, con la presencia de todos los testigos, veremos exactamente qué fue lo que ocurrió. ¿Hacia dónde va la oposición, Mundo, María Corina, como estrategia? Porque obviamente no está siguiendo las instancias nacionales. Eso quiere decir, no está llevando al TSJ las actas para demostrar o no
si hubo una diferencia en lo que fue el boletín oficial con lo que la MUD maneja, y lo están manejando en otras instancias, pero eso como estrategia de no entregar al TSJ las actas y mostrársela a organismos internacionales, eso puede llegar a un resultado a favor de la oposición. Bueno, ahí hay una discusión que es perfectamente viable. Si a quien le corresponde hacer la auditoría no es al TSJ, sino al CNE, yo no tengo por qué llevarle las actas al TSJ. Eso es un argumento válido, porque efectivamente la ley dice claramente que a quien le corresponde es al CNE. Yo diría que el argumento sobre si van o no van sería válido cuando el CNE convoque a la auditoría. En este momento no hay ninguna excusa para no estar. Entonces, lo que corresponde en este caso es que la auditoría la convoque el organismo electoral y se haga la auditoría, y en ese momento tendrá que estar presente Edmundo o su representante, tendrá que estar Martínez, tendrá que estar Claudio Fermín, tendrá que estar cada uno de los candidatos con sus respectivos testimonios, que ya sabemos, por ejemplo, que Enrique Márquez no comparte lo que ha dicho el CNE, que es uno de los candidatos que está allí. Ya se sabe de otros candidatos que han pedido también la necesidad de que eso sea revisado. Entonces, insisto, el punto central de todo esto, si queremos buscar una salida legal, es que el TSJ le diga al CNE, señores, hay que hacer la auditoría. Con el resultado de la auditoría se pueden abrir cualquier cantidad de caminos. Puede ser que el resultado termine siendo, es inauditable, porque las actas de aquí no coinciden con las actas de acá, por lo que ellos dicen del sabotaje electrónico que se hizo, etcétera, etcétera, y al final pudiera llegarse a la conclusión de que las actas no coinciden. Y al no coincidir, cualquier auditoría donde los números no coincidan, tiene que ser objeto de una nueva Ahora fíjate, revisión. ¿qué piensas tú? En el TCJ también hay magistrados, como lo hay en el Poder Electoral, que previo a su designación eran militantes del PSUV y expresaban su militancia abiertamente por las redes, en fin. Entonces ahí se espera, muchos analistas esperan que salga algo que favorezca al gobierno. Como yo lo veo, como estrategia política, esa es mi opinión, me gustaría saber la tuya. Yo pienso que el TCJ pudiera tener dos alternativas. Una alternativa es decir, bueno, mira, revisamos lo que entregó todas las actas, porque obviamente ellos tienen todas las actas, como las tiene el Plan República, que en uno de los sobres que le correspondía a una acta, y ellos digan, mira, ratificado el boletín del CNE, estos fueron los resultados, ganó Nicolás Maduro. Eso puede ser una sentencia. Palabras más, palabras menos, porque yo no soy abogado, pero el sentido de la sentencia. Y otra cosa que pudieran decir, para lo cual hay algunos actores internacionales que lo están jugando así, es, mira, hubo un hackeo, esto es inauditable, y hay que repetir las elecciones. Y bueno, se ponen fechas posteriores para ganar tiempo y, en fin, desconocer el resultado de esta elección, sea cual sea el que haya manejado el CNE, el TSJ diga, no, mira, esto es inauditable, hay que repetir las elecciones. ¿Tú crees que esas son dos alternativas válidas o ves alguna otra, tratando, no pidiéndote que tengas una bolita de cristal para lo que haya decía el TSJ, pero sí, bueno, la capacidad de predecir lo que políticamente tú crees que pueda salir de ahí? Primero está claro que ese término que debería ser el correcto, que es el de la autonomía de poderes, en Venezuela eso no aplica. En Venezuela no hay ningún poder autónomo. Nosotros sabemos dónde milita el presidente del CNE, como tú lo has dicho, dónde han militado o militan políticamente buena parte de los magistrados del TSJ, sabemos dónde milita el fiscal, sabemos dónde milita el defensor del pueblo, lo cual indica claramente que para que haya autonomía de poderes debería haber un equilibrio entre ciudadanos que no son militantes o no respondan a eso, como era en el pasado. Tú recuerdas, por ejemplo, lo que ocurrió con Carlos Andrés Pérez siendo presidente. Terminó siendo acusado por un poder específicamente y pasó lo que pasó. Y después fue a la Asamblea, fue al Congreso, como se llamaba en aquella época. Y así puede haber cualquier cantidad de ejemplos similares. Ahora, eso en este momento no aplica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos en presencia de un hecho en el cual lo que priva es una decisión política. El gobierno, como bien lo has dicho tú, tiene dos caminos. El camino de producir una salida negociada, que pudiera ser el que tú señalas, el de
decir las elecciones no se efectuaron porque no pudo ocurrir tal o cual cosa, o no se pudo realizar el periodo de la totalización y el hackeo, puede inventar cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y decir que, bueno, en razón de eso, hay que repetir las elecciones. Es una alternativa. El gobierno verá que, por cierto, esa alternativa en distintas variantes es lo que le están sugiriendo los brasileños, los colombianos y los mexicanos, los 3 gobiernos, porque le están diciendo, mira, piensa en una doble vuelta, porque hay quienes proponen que si se repite elecciones solamente vayan los 2 candidatos, Edmundo y Maduro, y eso lo asimilan a la idea de una doble vuelta. Esa es una salida política que, si esa es, en su momento habrá que revisarla. El TCJ tendrá que ver en qué sustenta una argumentación de esa naturaleza, donde diga, señora, aquí no se puede proclamar Nicolás Maduro porque la totalización de las actas no lo permite, porque simplemente pero yo te puedo decir ya que esa no va. Bueno, yo no sé. Porque una elección con 2 candidatos, solamente Edmundo y Nicolás Maduro, en un país polarizado, bueno, la diferencia que pudiera haber, tal cual como ocurrió en Barinas, tú en otro programa me hablaste de otro programa que estuviste conmigo, me hablaste del ejemplo de Barinas, brevemente, que donde inhabilitaron al candidato, buscaron una cuarta opción, la cuarta opción no la conocía nadie, y inhabilitaron al gobernador después de haber ganado, que había ganado por 300 votos, y esta cuarta opción ganó por 40.000 votos. Entonces, eso ya el gobierno lo vivió en Barinas, no lo va a volver a vivir a nivel nacional y poner entonces, exponerse a una elección donde la pérdida sea por el 80%. Pero eso depende de un punto que es previo a ese. Este gobierno tiene un defecto, lo que yo llamo una falla de origen, que le viene desde... Hay 2 palabrejas que yo digo, la que causó la crisis económica, que fue expropiese, que eso acabó con la economía del país, y en términos políticos ellos inventaron otra palabreja que es no volverán. Mientras ellos tengan la filosofía de no volverán, ellos están negando algo que Lula, Petro, López Obrador, Milei ahí en Argentina, el boliviano, el ecuatoriano, cualquiera de ellos que tú busques, en esos países ha existido, que se llama la alternabilidad. Mientras ellos no crean en la alternabilidad, que es un problema, que por eso digo que es una falla de origen, que ellos tienen que corregirla. Yo sé que hay sectores del chavismo que dicen que es un error pensar que ellos son eternos y que tiene que dársele la vuelta al mecanismo de la alternabilidad, y eso se discute allí como en cualquier otra parte. Mientras ellos no apliquen la filosofía de la alternabilidad, ellos estarán pensando soluciones absurdas, donde creen que simplemente con que ellos continúen el problema se resuelve. El costo político que tendría en este momento una decisión de que las cosas sigan igual y que el TCJ termine ratificando la decisión del CNE sin hacer auditoría, sin cumplir con los requisitos legales y simplemente porque es la decisión política, eso habría que verlo en desarrollo. Nadie puede decir en este momento que la cosa va a ser de tal o cual manera, pero los desarrollos de ese tipo de barbaridades están a la vista de cualquier ejemplo que tú busques en cualquier parte del mundo de cómo las sociedades responden ante situaciones donde se desconoce dónde está la mayoría y donde se desconoce Vamos a hablar, Felipe, vamos a ir al corte de publicidad y al regreso vamos a hablar de ese costo político, porque es que ahí yo creo que es donde está la clave del gobierno tener la intención o no de entregar aceptando que han perdido unas elecciones o yendo a unas elecciones y tener la posibilidad de perderla. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Felipe Mujica, el secretario general nacional del Movimiento al Socialismo Más. Felipe, y yo dejaba no una pregunta, sino una reflexión al aire
que tiene que ver con los costos de salida. Yo creo que ahí está la clave. Mira, yo tengo de buena fuente, y seguramente tú también, porque yo tengo muchos amigos que del chavismo, amigos en el PSUV, tenemos profundas diferencias ideológicas, pero mantenemos una amistad. Y yo converso con muchos. Y ellos, yo les pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el PSUV ahorita? Me dice, Emilio, lo que está pasando ahorita es que, esto es en Miranda, altos jerarcas, no voy a decir nombres, del PSUV en Miranda, nos han convocado para reuniones. Y nos están diciendo, no hablan de que si ganaron o si perdieron, hablan de que no vamos a entregar. Y no vamos a entregar porque esta gente viene por nosotros, porque a ti, y entonces le señalan al dirigente, a ti te van a venir a buscar, porque tú no tienes plata para montarte en un avión y irte para Madrid, o irte para Miami, o irte para donde, te van a venir a buscar y te van a meter preso y te van a matar. Entonces, no podemos entregar, no vamos a entregar nada, y aquí es lo que hay que defender. Bien, y entonces una justificación de la radicalización. Entonces, con esos escenarios que yo he palpado en carne propia, porque no me lo han contado, bueno, tú puedes prever de que los costos de salida son muy altos y los costos de mantenerse parecieran ser menores por las medidas que fuesen mantenerse. Entonces, ¿cómo se cambia eso para que en el chavismo entiendan que la alternabilidad es normal, que ir a la oposición es un trámite normal y que hay ejemplos? Lula fue a la oposición y ahí está otra vez de regreso. Y hay partidos de izquierda que le están diciendo, Petro también lo dijo en algún momento, que es que no era, o sea, ir a la oposición no es un descalabro, tú vas a la oposición y listo, y te preparas para volver, han dicho estos dirigentes de la izquierda latinoamericana. Mira, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que darle al chavismo para que acepte la posibilidad de pasar a la oposición? Yo creo que primero lo que hay que tratar de evidenciar claramente es que el costo político más alto que ellos tienen es que el país sabe lo que pasó. Y cuando hablo del país estoy hablando de los que son chavistas, los que no son chavistas, los que votaron por ellos, los que no votaron por ellos. Un primer costo político que está allí, que es que ellos no le pueden mentir ni a sus partidarios ni al resto. Ese costo político para ellos no existía antes de las elecciones. Ahí hay una parte que es sumamente importante de destacar, que es que este episodio en el cual estamos viviendo se produce porque los venezolanos produjeron una rectificación de los costos políticos anteriores y en vez de seguir absteniéndose, los venezolanos decidimos votar y dejamos atrás esa forma de lucha supuesta que era la abstención y la cambiamos por una que es votar y el voto como instrumento. Eso el chavismo no lo tenía, o el gobierno no lo tenía previsto ni lo tenía calculado como costo político. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque los costos políticos se van dando en la medida que los acontecimientos se van desarrollando. Ellos decidieron radicalizarse ante las circunstancias supuestamente de que no perdían. Tú hablabas con ellos antes del 28 y todos te decían que iban a ganar, que no había nada que hablar, sino que eso era una victoria indiscutible. ¿Qué ocurre? Perdieron y ahora frente a la derrota están utilizando la derrota de la misma manera que han utilizado todo lo que tiene que ver con las sanciones. Ellos le echan la culpa de todo el desastre del país a las sanciones. Ahora resulta que le echan la culpa a lo que pudiera ocurrirle a los venezolanos que forman parte de su militancia, se la echan a la derrota que tuvieron. Entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar claramente? Que aquí en Venezuela lo que tiene que venir es un gobierno de unidad, un gobierno de reconciliación, de diálogo, donde se le diga claramente a todo el chavismo, aquí no hay persecución contra nadie, aquí no vamos a meter preso a nadie, aquí simplemente vamos a un ejercicio democrático distinto a lo que ustedes han hecho hasta ahora, porque como ellos no han sido especialmente muy demócratas, sino que han sido autoritarios, bueno, los venezolanos que estamos en el plan de que haya un nuevo gobierno, queremos que ese gobierno sea democrático, constitucional, que permita el libre ejercicio de las opiniones, que tú no puedas perseguir a otro porque tú opines distinto a mí, entonces yo te meto preso. O si
yo opino distinto a ti, tú me metes preso. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, eso hay que decírselo claramente al país. Edmundo, en su oportunidad, lo dijo claramente. Y todos los partidos políticos que hemos estado, y en este caso el MAS, para hablar directamente de nosotros, hemos dicho claramente que al país lo que le sale es reconciliación, diálogo y que se hagan las cosas en unidad. Como te lo he dicho en otras oportunidades, aquí van a seguir existiendo chavistas, adescos, copellanos, masistas, de Puente, de Un Nuevo Tiempo, de Primero Justicia, de todos los partidos políticos. Y habrá una parte del país que no militará en ningún partido. Ese es el pluralismo venezolano. Y las democracias son así. Por eso cuando yo te señalaba que ellos no quieren reconocer la alternabilidad, ellos están colocando una parte sumamente atrasada de lo que es hoy la humanidad. Tú colocaste los ejemplos, tú lo habías señalado también, el de Petro, el de Argentina, el de Lula en Brasil, lo que ha ocurrido en Bolivia, en Ecuador, en Uruguay. En todos esos países ha habido alternabilidad y simplemente se ha reconocido la posibilidad de que hoy tú gobiernas, mañana pierdes porque hiciste un mal gobierno, pasas a la oposición y tienes la posibilidad posteriormente de volver. En Venezuela, ¿cómo era? Después del 58. Ganó AD con Rómulo Betancourt, ganó AD con Leoni, después ganó Caldera, después ganó Carlos Andrés Pérez, después ganó Lucinchi, después volvió a ganar Caldera. Es decir, había una alternabilidad hasta que llegamos incluso a que ganó Chávez y se reconoció que... Y se le entregó. Claro. Y se le dejó competir. Yo lo decía Por ayer en eso un te programa digo, que estaba. entonces, esa alternabilidad... A Chávez se le dejó participar, Claro. se le dejó inscribirse. Imagínate que el A pesar CNI de de ese momento le hubieran dicho, mira, usted no se puede inscribir Bueno, a pesar porque... de todo lo que le hicieron, porque también no fue cualquier cosa lo que le hicieron un mes antes, Sí. que le separaron las elecciones, después que eran unas elecciones convocadas para darle la paliza que le dieron en noviembre, y sin embargo él ganó en diciembre. Pero lo que te quiero decir es que ese mecanismo operaba en Venezuela y ellos lo eliminaron. Entonces, la primera cosa sobre la cual ellos tienen que discutir políticamente, si creen que son una fuerza de avanzada, moderna, que puede seguir compitiendo en Venezuela, bueno, es si creen o no creen. El costo político. Ahorita venía venía leyendo un párrafo ya sumamente minucioso de cómo fue lo que ocurrió en el 57 con Pérez Jiménez. Pérez Jiménez en aquel momento era un gobernante que supuestamente era dueño de todo. Era dueño de las Fuerzas Armadas, era dueño del control político, la oposición en aquel momento había sido muy equivocada desde el punto de vista del tema de la abstención, de la no participación, había sido perseguida políticamente por Pérez Jiménez, presos, habían tenido que ir del país, etc. Y llegó un momento en el año 57 en que hubo una elección constitucional. Pérez Jiménez tenía que competir con Caldera. Pérez Jiménez se negó a hacerlo. Pérez Jiménez dijo, no, aquí no hay nada que discutir en este caso, sino que vamos a preguntarle al país si quiere que yo continúe siendo presidente. Bueno, y fue un evento que todo el mundo se dio cuenta, como ocurrió aquí el 3 de diciembre del año pasado, cuando hicieron el tema del Esequibo, la votación del Esequibo, todo el mundo vio que eso no fue nadie. Bueno, Pérez Jiménez le pasó exactamente lo mismo. Todo el mundo vio que el país no concurrió a respaldar a Pérez Jiménez. Sin embargo, Pérez Jiménez dijo, gané. ¿Qué fue pasando en la medida que la gente se dio cuenta que Pérez Jiménez estaba mintiendo y que lo que él había dicho no es cierto? Bueno, ocurrió el 1 de enero un alzamiento de Hugo Trejo, con lo que pasó ese día. Después, yo siempre he hecho el cuento, creo que te lo he echado varias veces, Pompeyo Márquez y Eloy Torres estaban encerrados allá en los Altos Mirandinos, ocultos, y Pompeyo le dice a Eloy, bueno, Eloy, nos fregamos. Esa no fue la palabra, fue una más dura, pero dijo, nos fregamos. Tenemos dictadura por 10 años más. ¿Qué pasó? 22 días después, Pérez Jiménez estaba afuera. Y el día 21, el día 20-21, se había montado en la vaca sagrada y había arrancado para República Dominicana. Ninguno de esos acontecimientos, como costo político, pudo haber sido vaticinado por Pérez Jiménez. Pérez Jiménez simplemente pensó que se la estaba comiendo cuando hizo lo que hizo. Y dijo, ya está, continúo. Y los costos políticos vinieron cuando la gente se dio cuenta de la torta que había puesto Pérez Jiménez. Bueno, este gobierno está poniendo una torta con lo que está diciendo que cree que pasó. Eso el país lo está percibiendo. ¿Cómo eso se va a desarrollar? Yo te pongo el ejemplo del 57, no quiere decir que eso vaya a ocurrir de la misma manera.
Cada país y cada momento político tiene cualquier cantidad de ejemplos de cómo eso puede pasar. Lo que nosotros deseamos aquí es que la solución sea pacífica, sea democrática, que evitemos que siga profundizándose el tema del número de muertos, el número de presos, porque evidentemente las reacciones que ellos tienen, además de los muertos y de los presos, la pegadera de gritos que tienen los tres voceros más importantes del gobierno, que es verdaderamente lamentable. Ahora, puede haber, fíjate, yo conversaba con John Magdaleno, que es analista, él habla de los elementos que tiene la coalición dominante. Él denomina, ese es el término que él utiliza para denominar todo esto que está pasando. Hay una coalición dominante que tiene unos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, el apoyo a las Fuerzas Armadas, el apoyo de algunos sectores que mantienen a Maduro en el poder. ¿Tú ves en este momento alguna fractura de esos elementos? ¿O el apoyo, o perder el apoyo en las calles, perder el apoyo en los barrios de Venezuela, en los sectores populares, como evidentemente está ocurriendo, fracture esa coalición dominante y le dé paso a otras alternativas? Está claro, es evidente que un sector donde antes el oficialismo, o el madurismo, o el chavismo, como quieran llamarlo, tenía fuerza y ya no la tiene, es los sectores populares. Eso lo saben ellos. Ellos saben que la protesta que se produjo después del 28 fue muy parecida a otra protesta que nació en los sectores populares y que no fue estimulado por ningún partido político, que fue el Caracazo. Eso nació por allá, por donde tú tienes... En Guarenas. En Guarena, donde tú tenías la sede del periódico, producto de una decisión de subir la gasolina, y empezó una protesta y eso se fue generalizando. Eso fue una bola de nieve. Que llegó y se convirtió en el Caracazo, que fue una de las movilizaciones más grandes que han existido en la sociedad venezolana y que ningún partido político tuvo nada que ver con eso, sino que la gente de manera espontánea ocurrió. Ya eso que puedes llamar la fractura o la pérdida de influencia en un sector de la sociedad venezolana, ya eso es un hecho político. Ellos saben que allí lo que ellos tenían antes bajo mecanismos de control social, en este momento no impera. ¿Qué va a pasar con las Fuerzas Armadas? ¿Qué va a pasar con nuestros sectores? Eso simplemente es un problema de desarrollo. Yo no creo que nadie pueda vaticinar qué es lo que va a ocurrir con las Fuerzas Armadas. Por eso te puse el ejemplo de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez pensaba, y decían todos, que las Fuerzas Armadas eran perejimenistas. ¿En qué concluyó eso? En que el presidente de la Junta de Gobierno fue un marino, era el general Wolfgang Larrazábal, vicealmirante, perdón, no general, para que no manejo bien la terminología. Fue presidente de la Junta de Gobierno, fue un militar democrático que permitió que se hicieran las elecciones en el año 58. ¿Alguien podía haber visto un mes, 2 meses antes que eso iba a ocurrir, que Wolfgang Larrazábal iba a ser el presidente de la Junta de Gobierno? Nadie. ¿Te acuerdas quién era Wolfgang, no? Era el presidente del No me acuerdo, he leído, Felipe. Bueno, has leído, pues. ¿Te acuerdas de las fotos que andan por ahí de cuando está Pérez Jiménez tirando la tumbona y va Wolfgang con las toallas para que Pérez Jiménez se seque las piernas? Bueno, ese Wolfgang Larrazábal fue el militar que en su momento, porque era el más antiguo, etcétera, por lo que fuese, pasó a ser el presidente de la Junta de Gobierno. Primero eran 5 militares, tuvieron que sacar 2 militares y poner 2 civiles más para poder hacer los equilibrios necesarios. Bueno, y los costos políticos y las consecuencias se fueron desarrollando de la manera que sabemos. Entonces, eso nadie puede hacer, eso es como, nadie puede hacer desde ya un enunciado que las cosas van a ser de tal o cual manera. Es igual que la transición. Las transiciones no se pueden planificar. Las transiciones no se pueden hacer por reglamento, como inventaron aquí recientemente en la época de Guaidó, que hicieron un reglamento de transición. Eso no es así. La transición es todos los días del mundo, paso a paso. Y lo mismo ocurre con esto que estamos hablando, de los efectos políticos de decisiones que sean contradictorias. Tú no puedes gobernar de manera tranquila un país donde todo el país sabe, y la sociedad de manera mayoritaria, que tú estás cometiendo o desconociendo un resultado, que el país sabe que estás en minoría, que ellos mismos saben que están en esa condición y que todos los días inventan una cosa diferente, porque las consecuencias pueden ser cualquiera. Yo te insisto, desde mi punto de vista, lo que deberíamos tener como consecuencia
es que podamos dialogar, podamos reconciliarnos, podamos construir una vida pacífica, una vida democrática, donde ellos asuman, en primer lugar, desde el punto de vista de su condición de fuerza política, que la alternabilidad es un derecho, no es un empeño, ni es una cosa que a ellos se les ocurra, sino que la alternabilidad es un derecho y es un hecho político que tiene que ser desarrollado y mantenido en cualquier sociedad moderna y democrática. Y de la misma manera, entender que lo que vamos a hacer no va a implicar, por ejemplo, ellos ahorita, la protesta, 2.000 presos, 25 muertos. El gobierno que venga sustituyéndolo a ellos no va a meter ni presos ni va a matar venezolanos, sino que vamos a garantizar que eso sea en sana paz y en democracia, y bueno, y ellos pasarán a la oposición, entonces tendrán que asumir que eso es una condición que tiene que ver no con que el país los quiera o no los quiera, sino con el peor gobierno que ha tenido la historia de Venezuela y que por eso están colocados en esa condición. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Emilio, Felipe Mujica, secretario general del Partido Movimiento Socialismo Más, y el hecho es que, bueno, esto es como una serie de Netflix, ¿no? Esto es por capítulos. Ahí el próximo capítulo creo que viene es el viernes. El viernes. Supuestamente. Supuestamente, según López Obrador, el viernes el TCJ va a dictaminar algo que no sabemos qué es. Pero aquí estaremos pendientes y teniendo invitados como Felipe para informarlos y para estar adelante en esta agenda política tan complicada que tiene el país en este momento. Será entonces hasta otra oportunidad que estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food.